¿Qué tal? Excelente día, mi nombre es Diego Rendón de CAES Asesores de Negocios, espero se encuentren súper bien. El día de hoy, como siempre, traemos información relevante pues del momento. En esos términos quiero comentarles que vamos a hablar de manera particular sobre las organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es un contexto que está cambiando, que está evolucionando. Ya hicimos una cápsula anteriormente donde explicamos qué son las asociaciones civiles, cuáles son las organizaciones no gubernamentales y cuál es el panorama en aquel momento que se suscitaba. Actualmente, bueno, quiero comentarles algunas alternativas que tienen para poder fondear proyectos sociales que pueden ir desde las culturas y las artes hasta proyectos de fomento a la calidad de vida de comunidades indígenas de escasos recursos, asimismo como proyectos ambientales y proyectos que vayan a incentivar regiones en calidad de necesitadas, comunidades que estén rezagadas en cuanto a desarrollo social se discute. Es importante mencionar que se ha comentado que los subsidios de gobierno federal se van a frenar de alguna manera por medio de Indesol. Actualmente quiero comentarles que sí hay algunas otras alternativas para poder fondear este tipo de proyectos y se las vamos a mencionar aquí. Aquí yo les voy a poner el contexto para que si tienen pensado realizar una organización de la sociedad civil, bueno, pues puedan hacerlo con todas las herramientas necesarias durante el proceso para la conformación, así como las alternativas que existen de fondeo. En algún momento vamos a estar hablando un poquito más sobre los pasos que se tienen que seguir en cuanto a trámites para que puedas consolidarla, pero este es un contexto a grosso modo del panorama actual de los fondos y subsidios, así como las alternativas de financiamiento y qué es lo que ha sucedido en las organizaciones de la sociedad civil por algunos años atrás. Si bien es importante mencionar que las organizaciones de la sociedad civil empezaron a tomar un poco de rumbo a partir de los años 80, anteriormente ya se había suscitado proyectos o eventos sociales, así como ambientales, que empezaban a fomentar también el desarrollo de estas organizaciones. ¿Cuáles fueron estos eventos? Bueno, las organizaciones no gubernamentales nacen a partir de los crímenes que se cometieron de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de ello empiezan a cobrar importancia estas organizaciones porque pretenden dar asistencia social, así como impulsar y fomentar la justicia a nivel internacional. Y esto nace a modo de un tratado por medio de la ONU, en la que mediante una carta se lanza un comunicado para todos aquellos países que forman parte de esta organización a nivel internacional, que se sumen a crear iniciativas de fomento a la economía social, así como de fomento a los derechos y se fomente la justicia entre las naciones. Es importante mencionar que una de las instituciones más viejas o de las primeras que se empezaron a crear es la Cruz Roja. Anteriormente, bueno, existe un entredicho porque si bien el Estado o la Federación o el gobierno nacional pudiera no tener una estrategia para cubrir toda la infraestructura que actualmente tiene la Cruz Roja, sí existen de alguna manera estrategias que sí los especialistas en las organizaciones de la sociedad civil cubren y lo hacen muy bien. Se habla de intermediarios, se habla de que ya no va a haber intermediarismo. Bueno, pues en cierto modo, Cruz Roja es un órgano intermedio porque no pertenece a gobierno y sí es un organismo no gubernamental que maneja fondos, incluso fomentados por algunos gobiernos, ya sea estatales, incluso federales, que dan incentivos precisamente a esta organización para que pueda funcionar y obviamente para beneficio de todos los mexicanos. Que de este modo y de manera particular quiero comentar que pues la Cruz Roja a todos nos beneficia. Pero entrando en definición de los intermediarios, es importante considerar que esta organización también es una organización no gubernamental que forma parte de estas organizaciones que sí se fomentan y que no forman parte del órgano oficial de gobierno. Bueno, pues empezamos. Actualmente se toman medidas para evitar que las organizaciones de la sociedad civil utilicen recursos de la federación para lucro de los socios o miembros de las organizaciones, dejando de lado a quienes deberían ser beneficiados de estos programas, cortando de tajo los fondos y subsidios federales. Es importante mencionar
que detrás de la reducción de estos fondos y subsidios se carece de un plan que pueda asegurar que la labor de las organizaciones de la sociedad civil se cubrirá por medio del Estado, así como todos aquellos servicios que apoyen a la población vulnerable. Por ello es importante asentar que en el corto y mediano plazo el gobierno federal no cuenta con una estrategia clara ni fondos suficientes para incentivar o fomentar la estructura que las organizaciones de la sociedad civil han desarrollado desde los años 40. Pero, ¿qué alternativas pueden tener las organizaciones de la sociedad civil con su labor social para beneficiar a miles de mexicanos y seguir con vida a través de los siguientes meses o siguientes años, en lo que el gobierno federal puede concretar una estrategia para fomentar estas organizaciones y asimismo no descobijar a todos aquellos y miles de mexicanos que están siendo beneficiados de estas instituciones? Pues bueno, tenemos 4 para ustedes que en alguna medida seguramente van a conocer alguna que otra, pero es importante saber el contexto también de cada una y cómo se desempeña. La primera de la que vamos a hablar, que ya hemos tocado en algunas ocasiones, es recursos internacionales. Quiero comentarles que nada más por medio de Estados Unidos, que Estados Unidos es uno de los países fuertes, que tiene más de 120,000 fundaciones que apoyan proyectos a nivel internacional y específicamente en América Latina, siempre y cuando obviamente exista simpatía entre gobiernos y políticas de etiqueta. ¿A qué me refiero con políticas de etiqueta? Bueno, pues que exista en el momento una buena política de gobierno que permita incentivar una buena colaboración entre países. Las organizaciones civiles durante el año 2018 recibieron incentivos desde 250,000 pesos hasta 2 millones de dólares en fomento a proyectos asistenciales, como puede ser equidad de género, proyectos de mejora educativa, apoyos a mujeres indígenas y programas estructurales para la mejora ambiental. Pero ¿qué es lo que hace especial a Estados Unidos en el tema y el panorama de los proyectos o de los fondos internacionales? Pues bueno, parte de ellos es la cultura de ahorro, parte de ellos también la economía del mismo país y asimismo las leyes fiscales que conlleva el mismo país. Quiero comentarles que dentro de estas leyes que existen económicas en Estados Unidos está la ley, la bien llamada o mal llamada, no lo sé, ley de la herencia. Esta ley de la herencia permite o no permite a aquellas personas que han hecho su fortuna de más de $1 millón poder traspasar los bienes y su herencia de manera directa a aquellos herederos que formen parte de su familia consanguínea directa. ¿Qué quiere decir? Si un empresario que ha tenido o que tiene más de $1 millón lo quiere heredar directamente a sus hijos, el gobierno federal, tiene leyes que obligan a que esta persona pague un impuesto por medio del traslado de esa herencia directa a sus familiares. Están de alguna manera, como pudiera decirlo, están protegidos, digamos, las leyes de Estados Unidos para que esta persona que quiere heredar dé tributo precisamente a gobierno por medio de esta ley. Hasta el año 2018, esta ley tenía un impuesto de prácticamente el 45%. Actualmente, en el año 2019, precisamente a principios de enero, se cambió esta ley y esta ley se cambia y se reduce hasta el 40%. Sí, prácticamente 5% del monto que tenía que pagar por traslado de esta herencia. Pero ¿qué es lo que sí permite gobierno? Pues gobierno permite que estas personas con fortuna sí pongan estos fondos en una fundación. La fundación tiene la oportunidad de poder invertir estos montos, estos valores precisamente, en acciones de otras empresas, en bienes inmuebles. Asimismo, puede comprar propiedades en algunos otros estados y o países. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente es importante mencionar que los más grandes financieros y cabezas logísticas en tema de finanzas están enfocadas y están trabajando precisamente en fundaciones que valen miles de millones de dólares. Y no es de sorprenderse que estas fundaciones sean más exitosas porque realmente tienen la capacidad de poder fomentar
proyectos financieros grandes que permitan también asimismo fomentar proyectos sociales. Es importante mencionar que el 30% por lo menos de las acciones y del valor o de las entradas que tengan estas fundaciones en Estados Unidos deben ser enfocadas precisamente para fomentar proyectos a nivel nacional, proyectos sociales o a nivel internacional del mismo tipo. ¿Qué tipo de causas? Bueno, pues las causas que la misma fundación elija, obviamente, y en términos que ellos sientan confianza de recibir o de realizar estos donativos de manera particular a aquellas personas que tienen el potencial de beneficiar a pues una importante parte de la población a la que se vaya dirigido. Entonces, en temas de recursos internacionales, hablemos que realmente hay un mercado sumamente interesante de aquellas instituciones que están dispuestas a ofrecer recursos para proyectos sociales en Latinoamérica. Esto es solamente el panorama que pinta en los proyectos que pueden ser fondeados por medio de fundaciones estadounidenses. No hemos hablado de japonesas, ni asiáticas, ni europeas. Es importante saber que también existen fondos que aportan precisamente a proyectos de este calibre. Este es el número 1. Si quieres saber más acerca de esto, bueno, en algún momento vamos a tocar un poquito más el tema sobre qué tipo de fondos existen. También hay algunas otras cápsulas y algunos otros blogs que tenemos en la página donde hablamos sobre este tema. Vamos al siguiente punto. Número 2. Incentivos fiscales. Los incentivos fiscales por medio de la recepción de donativos forman parte de las estrategias de la organización de la sociedad civil para el financiamiento de proyectos prácticamente sociales. Estos donativos pueden provenir de empresas privadas, nacionales e internacionales, personas físicas o cualquier individuo con ánimo de apoyar una causa social. Ya lo hemos comentado también, los estímulos fiscales por parte de las mismas instituciones, asimismo por las mismas leyes, así como por parte de aprovechadas por parte de estas organizaciones de la sociedad civil, pueden ser una estrategia sumamente robusta para que se aproveche e incentive a aquellas personas que quieren donar con un incentivo fiscal. Prácticamente aquí estoy hablando de la donataria autorizada. Las organizaciones de la sociedad civil pueden incentivar y dar un voucher deducible de impuestos a las empresas que quieran donar a una causa social. Este voucher tiene la capacidad de ser un vale de cambio ante el SAT por medio de la ley de impuestos sobre la renta, que condona parte del ISR aplicado al ISR que deba por parte de las transacciones que ha realizado globales en todo el año esta empresa, y tiene un límite de deducibilidad que prácticamente ese límite es el tope límite que esta ley de impuestos sobre la renta permite para que las empresas no laven su dinero y puedan recibir este incentivo fiscal como parte de hacer una labor social para el Estado y o para la nación. Importante saber que ser donataria autorizada es una parte clave, que puede ser clave para las finanzas de la misma organización de la sociedad civil, y asimismo es un incentivo que permite a las instituciones fomentar que los empresarios donen a sus causas sociales. Si bien hemos hablado o se ha comentado en algún momento que recibir la donataria autorizada es un proceso que requiere tiempo, sí también hay algunas otras organizaciones que ya han conseguido esta aprobación y tienen la oportunidad y el móvil correcto para poder gestionar los recursos de aquellas asociaciones civiles que no lo son, que no pueden o que no han podido obtener la donataria autorizada. Estas fundaciones, estas asociaciones fungen como gestores de proyectos para que el donativo se deposite directamente a su cuenta y se pueda realizar un convenio con la organización o con la asociación que no puede recibir ese donativo, y la fundación que sí puede recibirlo gestiona el proyecto que ya había sido planteado por esta institución que no ha recibido ese incentivo. Entonces, ¿cómo funciona? Ellos son gestores que prestan, obviamente, su persona jurídica para que se pueda llevar a cabo este tipo de proyectos, y la organización que va a ser beneficiaria o que va a recibir el beneficio de realizar este proyecto siga y continúe con los beneficios para el gremio o la población a la que pensaba fomentar y o apoyar. Entonces es importante que sepan que existen algunas alternativas en este panorama de donataria autorizada, y lo mejor es obviamente que tú puedas participar y que tu organización de la sociedad civil reciba
este incentivo fiscal. Hasta aquí, si tienen alguna duda, pueden ponerlo en los comentarios, con todo gusto respondemos todos y cada uno de ellos. El siguiente punto es autofinanciamiento. La ley del fomento de actividades de organizaciones de la sociedad civil permite y regula todo tipo de ingresos que formen parte del objeto social de la organización. Asimismo, permite a las organizaciones llevar a cabo otras actividades y prestación de servicios que no necesariamente formen parte de su objeto, que pueden generar ingresos por la prestación de dicho servicio al ser ofrecido a un costo representativo al usuario final. ¿Qué quiere decir? Las organizaciones de la sociedad civil pueden autofinanciarse por la creación y desarrollo de servicios que permitan tener ingresos adicionales por la prestación de los mismos. ¿Qué quiere decir? Tú eres psicólogo, tu organización se dedica a prestar servicios de psicología a menores o psiquiatría y quieres cobrar o te gustaría cobrar un valor representativo por prestar el servicio. Si esta parte va enfocada a tu objeto social, no vas a tener ninguna carga, no vas a tener ningún impuesto cargado a esa transacción. Si tú tienes alguna otra actividad, hablando que si quieres prestar un servicio para débiles visuales, hablando que tu objeto social es prestar servicios psicológicos y psiquiátricos para personas, seguramente te va a cargar un IVA sobre la transacción y o un SR a favor, obviamente, de gobierno, para que tú puedas seguir trabajando este tipo de actividades y a su vez tributes ese tipo de actividad que no va ligada a tu objeto social. Para que entiendas esta parte, es importante saber que esto depende de las organizaciones civiles y depende obviamente de la estrategia contable y financiera que tenga cada una de ellas. Pero es importante saber que las actividades que están incrustadas en tu objeto social tienen un tratamiento financiero y las actividades que están fuera de ese objeto social tienen otro tratamiento, que sí puede generar ingresos a su vez, pero que sí tiene un nivel tributario diferente. Es importante saber que sí puedes autofinanciarte por medio de la prestación de servicios y o venta de productos que te van a generar una utilidad, pero sí vas a tener que tributar los impuestos correspondientes acorde al tratamiento específico de la ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, así como de la ley de impuestos sobre la renta. Es importante considerar que sí tienes otra alternativa de fondeo y que vas a tener que tributar la parte correspondiente a la prestación de ese servicio. Lo que actualmente ya hacen las organizaciones de la sociedad civil, pero es importante saber que tienes de alguna manera otra alternativa para poder autofinanciarte. Número 4, fomento estatal y municipal. Los estados, así como los municipios, tienen la obligación de cubrir necesidades económicos sociales que a su vez son fomentadas por las organizaciones de la sociedad civil. El contar con un plan definido, así como una buena negociación con municipio y estado, pueden ser de gran ventaja para el fomento de proyectos sociales que puedan fomentar los indicadores de la entidad alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Municipal y al Plan Estatal. Importante saber, si bien por medio del gobierno federal se ha cerrado un poquito la llave de los subsidios en el corto plazo, porque no significa que no se vaya a volver a abrir, sí es importante saber y mencionar que por medio del municipio hay una alternativa interesante para fondear este tipo de proyectos. ¿Por qué o de dónde nace este comentario? Las leyes, los ramos que se generan para proyectos de los mismos municipios van incrustados a diferentes ejes sectoriales, como puede ser el sector salud, fomento educativo, infraestructura básica, fomento a la educación de adultos y jóvenes, así como algunos otros ejes sectoriales, en los cuales van incentivados o va apoyado por medio de los ramos, que es ramo 33 y ramo 23. Ramo 33 puede fomentar este tipo de proyectos de la mano de organizaciones de la sociedad civil, así como personas físicas y personas morales, cabildeando adecuadamente con instituciones como puede ser Indesol o el actual Bienestar. Proyectos que ya se llevaban a cabo, en el cual el municipio no tiene la infraestructura adecuada para poder solventar este tipo de proyectos, que en su mayoría pueden ser proyectos asistenciales. Se fomentan por medio de las secretarías
Bienestar e Indesol. Anteriormente se realizaban por medio de Indesol, en el cual Indesol se acercaba al municipio y por medio de organizaciones de la sociedad civil impulsaban proyectos, ya sea impulsar programas para débiles visuales, algunos programas que vayan en alguna enfermedad de deficiencia de cualquier tipo, alguna enfermedad que se les ocurra, asimismo como asegurar y mejorar la calidad de las habilidades educativas, de empleo, habilidades técnicas de los jóvenes emprendedores, adultos y jóvenes en edades, muy tempranas. En este aspecto quiero comentarles que estos proyectos van cabildeados directamente por municipio y se pueden gestionar de manera particular como incentivos para organizaciones de la sociedad civil, en los cuales ellos fungen una parte importante como actores que realizan y ejecutan este tipo de proyectos con fomento de los fondos que vienen y que provienen precisamente de estos ramos. ¿Qué quiere decir? Hablo de los incentivos de municipio. Es importante acercarte al municipio y saber de alguna manera cabildear y negociar que tú tienes una oportunidad de presentar un proyecto bueno, que puede ser un proyecto potencial para ser apoyado y asimismo atacar de manera particular los ejes sectoriales en los cuales se compromete el mismo municipio a mejorar. Ya puede ser incentivar la salud, mejorar la educación, mejorar de alguna manera la promoción deportiva, mejorar la atención a aquellas personas que han sufrido han sido víctimas de algún delito o que han sufrido de alguna manera maltrato o algún sector vulnerable en ese sentido. Es importante que sepas que puedes acercarte al municipio y hacer una propuesta y gestionar un proyecto que pueda ir incentivado por medio de estos ramos. Si quieres saber más acerca de esto, tenemos una nota particular que habla sobre ramo 33. Importante saber que la Contraloría Social de ramo 33 se enfoca en revisar que los programas que vienen por medio de estos ramos se gaste bien ese dinero y vayan bien dirigidos a la población para que el dinero que se utilice en estos programas sea utilizado de manera muy transparente y asimismo se cumplan los resultados que se tienen como objetivo en los mismos proyectos. Si este tema es un tema sumamente extenso, al final lo que tienes que entender es que existen fondos por medio del municipio que pueden ayudarte como organización de la sociedad civil a realizar proyectos en pro de la sociedad. Hasta aquí es importante saber que el diseño de una buena estrategia de fondeo por parte de una organización de la sociedad civil es y ha sido siempre fundamental a través de los años para que una organización subsista. Es importante saber que los apoyos de gobierno no son la única alternativa para poder fondear un proyecto. Una organización sana y fuerte sabe que tiene que diversificar sus opciones de fondeo. Te he presentado ya 4 opciones adicionales a los fondos y subsidios federales. Entonces, no tenemos excusas para poder trabajar una organización de la sociedad civil y es importante saber que no necesariamente tienes que ser intermediario para poder trabajar este tipo de proyectos. Aquí lo hablamos, es importante definir completamente esa frase que en alguna medida tiene que ser bien utilizada y que tiene que ser bien o muy bien especificada en el contexto en el que se va a utilizar. Las organizaciones de la sociedad civil forman una parte importante de la estructura y del tejido social cuando gobierno federal y gobierno del estado no son especialistas en realizar este tipo de labores que deberían de manera particular incentivar y atacar con sus propios recursos, con sus propios recursos humanos y financieros. Al final, echamos mano de las finanzas, de la cartera y del corazón de los buenos ciudadanos que quieren incentivar este tipo de actividades y proyectos sociales. Y hablemos también que no todas las organizaciones de la sociedad civil han recibido fondos y subsidios y han estado trabajando con proyectos sociales, asimismo como todas las organizaciones de la sociedad civil no son corruptas, así como todas las organizaciones de la sociedad civil, seamos reales, no todas son especialistas en realizar las labores que hacen, pero sí tratan de la mejor manera de incentivar el sector social vulnerable en todas las regiones del país. Hasta aquí espero que les haya servido. Quiero recomendarles que lean las notas que estamos lanzando. Acabamos de lanzar por ahí una nota de los estímulos fiscales que también se lanzan por medio de CONACYT, que está súper buenísimo, que son estímulos para la investigación. Asimismo, quiero invitarlos
a que puedan asistir a los talleres que tenemos en Kaizo Asesores de Negocios. Nosotros somos un despacho de asesores capacitadores que te pueden mostrar la mejor ruta y te puede presentar las mejores herramientas para que puedas tú preparar tus proyectos de inversión, tus proyectos sociales, que puedas preparar tu documentación y todo lo que necesitas, todas las herramientas que necesitas para poder emprender un proyecto económico y un proyecto social. Tenemos cursos de fondos subsidios, corridas para banca privada, fondos privados, que precisamente quiero comentarles que no muchas personas saben que existen más de 740 fondos a nivel nacional que apoyan proyectos económicos, obviamente en capital de riesgo. Y asimismo tenemos otros como creación de asociaciones civiles, en los que planeamos ya enseñarte todo lo que necesitas para poder crear tu proyecto social y emprender un proyecto de este tipo. Hasta aquí quiero comentarte que ha sido todo de mi parte y ojalá que esta información haya sido de sumo interés y relevancia para ti. Regálanos un like, comparte este video, regálanos un like en Kaizo Asesores de Negocios, en Cabina 11, entra a www.kaizo.com.mx, revisa nuestras fechas de cursos, revisa nuestro calendario, revisa nuestros cursos y clases a distancia de la mano de los expertos, revisa y dale un vistazo a nuestros próximos cursos en línea que están con todo. Muchas personas están pidiendo información sobre estos temas, los vamos a poner en un curso en línea para que puedan hacerlo de manera independiente a las horas que ustedes decidan y puedan hacerlo de la mejor manera. Hasta aquí, mi nombre es Diego Rendón de Kaizo Asesores de Negocios. Regálanos un like y que tengas un excelente día.